Buenas noches. El Distrito de Medellín les da la bienvenida a la Fiesta del Libro y la Cultura, un espacio para encontrarnos en las palabras y las historias. Este año nuestro tema es el mañana. Lo viviremos en talleres, conversaciones, presentaciones artísticas, cuentos, exposiciones y libros. El mañana como algo que se teje con gestos simples y acciones que transforman nuestra vida. Este evento es posible gracias al Distrito de Medellín, con su Secretaría de Cultura Ciudadana, la Biblioteca Pública Piloto, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y nuestros grandes aliados, EPM, Confenalco, Confama y la Fundación EPM. La historia de Medellín no es una línea recta ni un archivo estático, es una superposición de capas de tiempo, de historias, de voces y de formas de habitar, que sobreviven a través de distintas huellas, rastros y rostros. Este año, en el marco de los 350 años de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y la Secretaría de Cultura han preparado una franja especial de conversaciones llamada Bajo el mismo cielo sobre el mismo valle, que invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. En esta conversación titulada Raíces y aportes étnicos en la historia de Medellín, escucharemos a Miguel Ángel Monterrosa, a María Eugenia Morales Mosquera, en compañía de Yesenia Leudo. Miguel Ángel es activista y promotor de historias, memorias y narrativas afrodiaspóricas en diferentes escenarios académicos, culturales y colectivos. Abogado de la Universidad de Medellín y estudiante último semestre de Historia en la Universidad Nacional. María Eugenia es activista, licenciada en Filosofía y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, fundadora del Centro de Pensamiento Ubuntu Conversa Sabrosa. Yesenia es mujer afrodescendiente de Medellín, apasionada por la defensa de derechos de las niñas, mujeres y comunidades afrodescendientes, comunicadora social y periodista. Se desempeña actualmente como asesora de despacho de la gerencia étnica del Distrito de Medellín. Los dejo con ellos para dar inicio a este espacio. Muchas gracias. Sí. Como bien lo decían, la historia de Medellín no es una línea recta ni un archivo estático, es una superposición de capas de tiempo, de voces y de formas de habitar que sobreviven a través de distintas huellas y rastros. La ciudad se ha narrado a sí misma una y otra vez, y a veces con orgullo, otras desde el dolor. Y cada conversación es una oportunidad para preguntarnos quiénes hemos sido, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Raíces y aportes étnicos en la historia de Medellín es un espacio que se da en el marco de los 350 años de la ciudad, bajo el mismo cielo, sobre el mismo valle, dentro de la Fiesta del Libro y la Cultura. Y aquí queremos narrar la historia de la ciudad desde la presencia, legados y raíces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, nuestras prácticas y nuestros conocimientos. A ustedes gracias por estar en este espacio, gracias por unirse a este diálogo, a esta conversación. Y pues inicialmente quiero que Miguel y la profesora María Eugenia, bueno, y por supuesto yo que también voy a estar en este espacio de conversación, podamos inicialmente narrarnos y presentarnos desde nuestra esencia, ¿cierto? Porque pueden decir los cargos, que es importante también, pero siento que podemos dar otra visión y otra mirada desde lo que somos. Así que bueno, Miguel, podemos iniciar, luego seguimos con la profe y finalizo yo. Buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Me parece una manera muy bonita de presentarme, contándoles que el viernes, junto a amigos y amigas en Ubuntu precisamente, descubrimos que quizá por mi día de nacimiento estoy consagrado a Yemayá. Que Yemayá en la tradición del Yoruba es una orisha de las aguas, el orisha del día domingo. Yo nací un domingo y para la cultura alemana los hijos del domingo son Taxcain, son hijos de la fortuna. Entonces, he devenido en este momento en activista, nací obligado en el Urabá, que para mí el Urabá comprende una región entre el norte del Chocó, lo que es Antioquia, incluso llega hasta Montería, todo eso para mí es el Urabá. Yo soy de toda esa región, desde Montería hasta el norte del Chocó, Unguía, eh, Pizarro, San Francisco, Belén de Bajirá específicamente. Y bueno, desde no sé cuánto ese tiempo vine a vivir acá a Medellín. Terminé mi bachillerato en Montería, gané una beca para venir a estudiar acá a la Universidad de Medellín. Y bueno, después de graduarme en la Universidad de Medellín, empecé un viaje dentro de las historias en la Universidad Nacional.
Y allí es donde me he encontrado con un poco con mi lugar en el mundo. Saber que estoy obligado en el activismo, entonces es promover y proteger los derechos culturales, las narrativas de mi pueblo. Como ven, se trata de 3 personas afro, entonces el enfoque que tendrá esta conversación es desde lo afro, no porque no podamos o no queramos establecer unos diálogos, unos vínculos con los pueblos originarios, sin embargo, nuestro lugar de enunciación es mucho más potente desde ahí. Y para toda la historia de los pueblos originarios merecería otro espacio, en otra ocasión, en otro momento, en un evento, si se quiere, pero esa es nuestra esencia y es nuestro lugar de enunciación. Entonces, bueno, y ahí es un poco también de cómo yo me defino. Gracias, Miguel. Profe. Muy buenas noches. Primero que todo, agradecer, nos sentimos abrazadas acá por todos, por la presencia. Mi nombre es María Eugenia Morales Mosquera. Soy hija de una mujer migrante, de aquellas mujeres que en los años 70, 80, finales de los 70 venían del territorio del Chocó en busca de mejora. Y la mejora era poder acceder al trabajo, poder acceder a la vida digna y buscar oportunidades laborales. Llegó entonces mi mamá, soy hija de doña María. Digamos, la ciudad lo que le ofreció o lo que le pudo dar, lo que quiso apenas brindarle fue un empleo como mujer empleada en el servicio doméstico, acá en la ciudad de Medellín. De ella recojo un poco de historias desde Pinilla, Rojas Pinilla, hasta hoy. Eso me llamó siempre la atención. Nací en el Chocó, nací en un territorio llamado Duaza, ahora Niño Jesús. Allá está mi ombligo. La partera Irene me recibió. Ella ya le había hecho a mamá algunas advertencias por el ombligo. Ella no lo creyó inmediatamente, pero igual me dice cada rato: María Eugenia, es andadera, busca puesto de mujer. Todavía no sé cuál es el puesto de mujer, porque entonces las mujeres andamos buscando, caminando, porque me defino como una mujer activadora o activista, más que todo caminando, como lo dice el maestro Zapata Olivella, y los caminos que he recorrido ha sido más en busca de respuestas a unas preguntas interiores, ¿sí?, íntimas, pero a la vez políticas en el escenario de una ciudad racializada y nacida en la época donde hay que deconstruir muchos elementos. Encontrándome, soy María Eugenia Morales Mosquera. Al preguntarle a mi mamá por qué era el nombre, ella pues me obligó en parte en la esencia con eso, porque dijo que el nombre me lo había puesto por una novela muy famosa, que donde había una señora María Eugenia Grandet. Luego vengo entonces al diccionario y dice que Eugenia significa la bien nacida, ¿sí? Aunque cuando están enojados mis amigos invierten eso, ¿cierto? La bien nacida. Me defino así, como una caminandante, una buscadora y una mujer negra, afrodescendiente, que reside hace rato en Medellín. Entonces tengo una historia desde el Chocó obligada y que vivo en Medellín. Tengo una línea ahí de tiempo que yo misma estoy dialogando con ella. Gracias, profe. Y bueno, de mi parte, mi nombre es Yesenia Leudo, soy una mujer afrodescendiente nacida y criada en Medellín, y desde ese lugar me enuncio siempre, porque me parece importante decirle a la gente que en Medellín nacemos personas negras afrodescendientes, que crecemos personas negras afrodescendientes, y pues qué mejor lugar y ocasión para hacerlo en esta conmemoración de los 350 años de Medellín. ¿Qué es lo que estamos narrando? ¿Cómo estamos narrando la ciudad, el Valle de la Aburrá y el área metropolitana? Ya lo demás, siento que el tema de la profesión y demás es añadidura, pero desde ahí me sitúo, una mujer apasionada por la defensa de los derechos de las niñas afrodescendientes, de las mujeres afrodescendientes y también de la población afrodescendiente. Así que bueno, vamos a unirnos juntos y juntas a esta conversación. Vamos a tener ya 40
40 más o menos, 40 minutos de conversación. Ya al final vamos a tener un espacio de aportes y preguntas a Miguel, a María Eugenia y también si las tienen para mí. Bueno, en este primer momento queremos resaltar el papel de los grupos étnicos en la ciudad a lo largo de estos 350 años de conmemoración y pues cómo la contribución de los pueblos afrodescendientes ha sido fundamental en la consolidación no solamente de ciudad, sino también de país. En ese sentido, entonces, entendemos que este año Medellín cumple 350 años, estamos conmemorando los 350 años del Valle del Aburrá y cómo podemos identificar esto, dentro de estos 350 años, cómo se reconocen los aportes de los grupos étnicos, en este caso del pueblo afrodescendiente en la ciudad, porque es algo que poco se habla, que poco se reconoce, que poco se dice. Entonces, siento que aquí vamos a dar una pincelada. Podemos quedarnos mucho tiempo, pero va a ser una pincelada. En ese sentido, Miguel, quiero preguntarte, ¿qué acciones históricas de los pueblos afrocolombianos o del pueblo afrocolombiano considera fundamental para la consolidación de esta ciudad y cómo ese discurso lo podemos bajar a la cotidianidad, pero también a los espacios académicos, a los espacios que habitamos para hacer un poco también de pedagogía y contarle a la gente que los pueblos afrodescendientes pues hemos estado haciendo unos aportes o unas contribuciones bien importantes en los inicios no solamente de Medellín, sino también de país. Vale, siento que esa pregunta se va a responder durante todo el conversatorio, así que no voy a responderla ampliamente. De entrada, decirles que más que aportes, nos gusta hablar de una construcción, tanto histórica como vigente y que ha sucedido en diferentes campos. Por eso es lo que decimos, la historia de Medellín está atravesada por una raíz afro. Es falso que esta ciudad sea blanca, es falso que esta ciudad sea solamente descendiente de los vascos y los judíos, partamos de eso. También tenemos una tradición que debería reconocerse. ¿Por qué Medellín no busca su ancestralidad en Angola, en Burkina Faso o en el Congo? Tenemos tanta ancestralidad allá como de judíos y de vascos. Y es más, ¿quiénes llegaron primero? Un poco de esto es lo que vamos a mencionar aquí. De acuerdo con la documentación del Archivo Histórico de Antioquia, alojado allí en la sala del Rafael Uribe Uribe, entre 1606 y 1750 aquí en este departamento habían 602 personas esclavizadas en la minería, 754 personas esclavizadas en la producción agrícola y ganadera y 522 personas que estaban esclavizadas en otras actividades. Obviamente hablamos de personas africanas y afrodescendientes, para un total de 1.878 personas. Esto es a principios del siglo XVII. Pero la llegada de las personas negras a Medellín comienza desde la misma llegada de los españoles, desde Antioquia. Llega desde la misma llegada de los españoles, llegan también africanos, luego empiezan a descender afrodescendientes o personas negras. Y, por ejemplo, Fray Pedro Simón para Zaragoza en 1580 decía que habían 3.000 personas negras, o sea, 3.000 africanos o 3.000 esclavizados. Nótese, un poco diseccionado en asuntos de dónde estaban trabajando, en dónde estaban produciendo las personas negras. Esto es vital porque, bueno, para el caso del Caribe anglo y su relación con Gran Bretaña, me gusta mucho un estudio de un historiador que se llama Eric Williams, un historiador afrocaribeño de Trinidad y Tobago. Él tiene un famoso libro que están vendiendo por allá en Traficante de Sueños. No me están pagando, pero les hago publicidad para que lo vayan a comprar porque es buenísimo ese libro, que se llama Capitalismo y Esclavitud. Y ese trabajo en historia es pionero por demostrar con fuentes, con análisis de datos, con estadísticas, la relación tan intrínseca que hay entre el desarrollo del capitalismo en Europa y el desarrollo del capitalismo particularmente en Inglaterra y la esclavización de africanos y afrodescendientes en el Caribe. Y él te lo dice, tal empresa de Liverpool se debe a que esclavizaron tal. El periódico The Guardian se debe a que el dueño tenía tantos esclavizados, con instituciones y todo, con nombre propio. Ese estudio no se ha hecho acá, es una deuda que tenemos, porque claro, ¿cuánto de esta ciudad se le debe al trabajo de las personas negras y personas esclavizadas, de las personas afro? ¿Cuánto? Es desde lo mínimo. O sea, cualquier campana que se haya traído acá de una iglesia antes del siglo XIX, por ejemplo, tuvo que entrar por el Magdalena. Y antes del siglo XIX no se navegaba a vapor. ¿Quiénes entraban las cosas por el Magdalena? Los bogas. Ya estamos hablando de personas negras esclavizadas en la boga para introducir cosas desde el Caribe hasta a través del Magdalena, traerlas a lo que hoy es Puerto Berrío, y de allí personas indígenas
ser esclavizadas y obligadas a traerlo en lo que hoy conocemos en la silleta. Ahorita estábamos escuchando un poco de un culto que se le hacía a la silleta. Bueno, la silleta es un símbolo de esa servidumbre a la que estaban sometidos los pueblos originarios para trasladar cosas desde el borde del río Magdalena al interior de Medellín. Un poco de esto son las imágenes. Por ejemplo, aquí vemos personas negras. Estos ya hacen la comisión coreográfica en el siglo XIX. Ven, una persona negra como minero, ya luego otra mujer negra. También es un poco desmintiendo el mito de que las personas negras aquí en Medellín llegaron como migrantes, que recientemente llegaron del Chocó, que si no llegaron ellos, llegaron sus padres. No, están aquí desde que están también los españoles. O sea, a excepción de los pueblos originarios, de los aburráes, de los emberá, y de otros pueblos originarios que todavía sobreviven, las personas negras también son de acá. Acá es una persona negra en las labores de agricultura, especialmente de maíz, en lo que hoy es Río Negro. Antes era la provincia de Córdoba. Bueno, acá también, pasamos rápido en la pesquería. Y bueno, es un poco lo que queríamos mencionar para tratar de ver qué tanto se nos ha ocultado el vínculo entre desarrollo y esclavización. Porque claro, te ha dicho mucho la historiografía de Medellín, ha dicho que esta fue la primera ciudad en industrializarse en Colombia. Es cierto que te hablan de la historia del telar, de los telares, que de Coltejer, de Fabricato, de todas estas empresas que impulsaron la industrialización de Colombia como la primera, de la industrialización de Medellín como la primera en Colombia. Lo segundo que te dice esta historiografía es que estas personas, ¿por qué se dio esta industrialización en Medellín y no en otras ciudades? Porque la élite blanca había recientemente vivido una bonanza en la minería, en las minas de Titiribí, en las minas de Santa Rosa, en las minas de Guarne, en las minas de la Quebrada Piedra Blanca en Santa Elena. Entonces ya tenían un capital para diversificar en diferentes sectores de la economía. Ya no era solo la minería, sino que empezaron a invertir en otras cosas. Esa es la historia de los Ospina, que se fueron a estudiar a Berkeley y volvieron y empezaron a invertir en la industria de los telares, en la industria química, en la industria de infraestructura en Medellín. Pero lo que no te cuenta esa historiografía es quiénes trabajaban en las minas, quiénes son históricamente los que estuvieron sometidos al trabajo en las minas. O sea, de alguna manera, ¿a quién se le debe que esta ciudad sea la más industrializada o la más desarrollada en Colombia? Con el trabajo de quién se construyó eso. Entonces es para que vean que no se trata de aportes, se trata de una construcción que ha sido invisibilizada. Gracias, Miguel. Y es que en ese sentido creo que estamos hablando entonces de unos legados heredados y cómo esas dinámicas que mencionas, entre otras cosas, han venido enriqueciendo las dinámicas de una ciudad que, si bien lo cuenta de manera muy insípida, ¿cierto? Entonces, como además también, profe, desde en parte esos legados heredados es fundamental reivindicar y reconocer esos legados, y uno de ellos es el Sindicato de Mujeres Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, y aquí quiero citar una de sus tesis que la nombró Participación Política de las Mujeres Afrodescendientes empleadas en el servicio doméstico en la ciudad de Medellín, y que estas dinámicas también hacen parte de esa construcción desde el sector económico, desde el sector social, desde el sector cultural, que han venido haciendo las poblaciones, o que hemos venido haciendo las poblaciones en la ciudad. Y en este caso, entonces, quiero entrar a hablar cuál es el papel que han jugado las mujeres, o que hemos jugado las mujeres afrodescendientes, tanto en el pasado y en el presente, en la construcción social, cultural, política y económica de Medellín, teniendo como referencia pues todo lo que se ha venido haciendo también desde el sindicato. Sí, mira, uno ya parte de esto lo tocaba pues entonces el compañero Miguel acá, cuando se habla acá de las mujeres negras, nos remitimos como al presente, y generalmente hace presente después de la Constitución del 91. Allí también hay que hacer otra reflexión sobre el lenguaje y sobre desde dónde se parte en la construcción de las historias. Ya Miguel lo habla y enuncia, y la profesora Aurora Vergara también tiene un texto donde reconstruye las presencias de las mujeres negras en la construcción de país, en la construcción de nación y en la construcción de Medellín para este caso, ¿cierto? Uno de los aportes, cuando hablamos aquí de aportes, yo dije aportes,
Me sonó como a eso, que generalmente me dice, vaya y muestre los aportes. Entonces he sido un poco ya rebelde con eso, ¿sí? Y yo, ¿por qué tengo que estar demostrando aportes? Y a mí, ¿usted qué me demuestra? Yo siempre tengo que estar demostrando los aportes, y a mí el que se denomina blanco, que es otra invención, ¿cómo me demuestran los aportes, cierto? En ese orden de ideas, las mujeres y las mujeres negras venimos construyendo desde incluso los procesos de esclavización. Éramos las mujeres negras quienes enseñábamos no solo tácticas de resistencia, y esa es una deuda que tienen las ciencias sociales y humanas en la educación básica, en la educación superior, ¿sí? Partimos de la historia de las mujeres negras desde el exotismo y desde la esclavización, pero no contamos todo ese acervo de conocimientos que le hemos dejado incluso en la construcción de interculturalidad, ¿sí? Como cuidadoras, hoy se exalta la labor del cuidado. Es hoy donde esto es un asunto político. Y las mujeres negras, precisamente, quiero irme a esta imagen. Esta imagen es una imagen que encontré aquí en el cementerio de San Pedro. El cementerio de San Pedro, como muchos sabrán, es un cementerio alterno que construyeron las élites de este país, de esta ciudad, específicamente de Medellín, porque no querían ser enterrados en el San Lorenzo, que era el cementerio común. Sin embargo, allí, en un espacio muy reducido, yo me encuentro al lado de María Cano, diagonal, en una familia de las más pudientes de Medellín, esta lápida, ¿cierto? En esta decía, a mi sirvienta fiel. El término sirvienta ya está quitado pues del diccionario, pero no sé cómo borrarlo de nuestras mentes colonizadas, ¿sí? Porque eso solo a mí se me ocurren, a usted ahorita se les ocurrirá más cosas, que por eso es conversa sabrosa, para que ahorita miremos sabrosa, porque es sin miedo, esto es una historia de descubrir. En eso la pregunta era, si a ella, esta gente, le pone este pequeño monumento, digamos que hubo algo de reconocer que ella había criado toda una familia y que su saber cultural, toda la lengua, las canciones, por eso muchas personas dicen tenemos estas lenguas o tenemos estos cantos, no sabemos ni dónde salieron. Ellas bebieron, si ellos le hicieron un pequeño, entre comillas, reconocimiento a esta mujer, se lo hicieron, aunque para la historia esa mujer no existe. Ellos la pusieron allí y claro, son años y siglos de servicio, hasta tal punto que ella muere en esta familia y toda su vida está legada al cuidado de esa familia. Esa historia, pues no podría sino traer una historia que por eso me presentaba ahora como la mujer de la que tampoco tenía que escapar yo. Es una historia lineal de la que mi mamá, como empleada en el servicio doméstico, ha podido mostrar en ese trabajo arduo, en esa construcción histórica y formación, porque una empleada doméstica no solo cuida haciendo aseo, son enfermeras, son maestras, son una serie, y además no trabajan 8 horas, solo eso se logró después con el sindicato. Son trabajos de tiempos completos y vidas completas. A ese círculo se une también mi mamá, se une mi tía y se unen muchas mujeres, y esa fue la investigación que en algún momento en la ENS me invitan a hacer una investigación sobre el trabajo, las condiciones de trabajo decente en la ciudad de Medellín. Haga una investigación. Yo de antemano sabía que el silencio de mi tía cuando llegaba a la casa, incluso cuando se juntaban con otras mujeres, hasta el lenguaje cambiaba, ya era una intimidad. Eso no lo iba a encontrar en los libros, ni tampoco la iba a construir desde la historia occidentalizada.
Es así como entonces invito a unas mujeres a que construyamos un sindicato, porque no bastaba con investigar, sino también conjuntarnos para mirar cómo invertimos esa historia. Ahora, y si quieres ser empleada en el servicio doméstico, que sea una elección, porque también es un trabajo, ¿cierto? Pero que sea una elección y no la única oportunidad que se tiene. Entonces, identificar el trabajo de las mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras o raizales en la ciudad de Medellín va más allá incluso de hacer un dato estadístico. Es identificar unas posiciones de construcción cultural. Y llamo cultura no a una posición, venga, siéntese bien, deje de ser inculto, entre a la escuela para que sea alguien, ¿no? Cultural, esa disputa de eso que hace valioso o válido las posiciones políticas, ¿sí? Eso que es formar, educar. Hay otras posiciones ahí. Entonces, el trabajo de las mujeres afroempleadas en el servicio doméstico no lo podría, yo lo cuantifiqué no, lo puse en una frase que reflexionaba mucho y queda ahí en la tesis, es trabajé como negra. Esa frase me dio a mí muy dura al principio. Trabajé como negra. Entonces yo dije, ¿cómo aguantar este palazo? Cuando en otros relatos las mujeres me decían, mujeres de 23 años me decían, estoy cansada de trabajar, estoy cansada de poner, pero esto una sociedad con una estructura racializada no la toma en cuenta. Y dije, trabajé como negra, es una frase que te puede parecer común. Incluso esa frase tiene una hermanita. Trabajé como negra para vivir como blanca. Pero se sabe qué es trabajar como negra. Sí se sabe qué es levantarse y tener que demostrarle a una sociedad generalizada que se cree superior o que tiene esa construcción colonial, levantarse, trabajar, además estudiar, además cuidar, además hacer empresa, y fuera de eso es posible que te paguen mal. ¿Cómo cuantificar el trabajo que ya lo decía el maestro Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra? Y el estudioso de Marx le planteaba, y se puede identificar entonces eso que la estructura racializada le ha quitado o ha condenado a ciertos pueblos a un silencio absoluto y ratifica en una mentalidad colonial. Y ahí es donde se hace pues muy fuerte Fanon, porque Hegel pasa la historia cuando plantea la construcción desde Occidente, la construcción de cultura. Y cultura es ese concepto como lo que me hace ser. ¿Qué hay con las preguntas del no ser? Esas que no están en la historia. Cultura, esa relación con el lenguaje, esa relación de construcción de identidad y de poder. Y Frank Fanon es muy claro allí, dice, ni siquiera a Marx, maestro mío, se te quedó por fuera plantear la pregunta que estructura la mente colonizada, la estructura que va más allá de la colonialidad, el racismo que ha hecho no ser a unos pueblos y por supuesto que hace no ser a una mujer, por supuesto a una mujer negra o indígena, en este caso también la negra. Hay unas capas de poder donde no es posible que se escape dimensionar. Ahí les dejo porque esa es una de las investigaciones que queda abierta, que no está en las ciencias sociales todavía, no está en historia, no está muy clara. El papel que hemos jugado las mujeres negras en las independencias, el papel que hemos jugado las mujeres negras en el trabajo. Sí, no hay entonces todavía cómo indemnizarnos. Ya sabemos que a la población general frente a la indemnización cuando se abolió la esclavitud, se indemnizó al amo, ¿cierto? Pero no al esclavizado. Sin embargo, dejo aquí la pregunta. Ahí está en todas las ciencias sociales y humanas la pregunta todavía por explorar de una manera seria
y hacer justicia epistémica en eso, ¿sí? Gracias, Decir profe. Y todo lo como bien usted lo mencionaba y hablaba de una reconfiguración de las presencias de las mujeres afrodescendientes en un contexto de ciudad, pero siento también que llevándolo más allá también es una reconfiguración de las presencias de las personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que habitamos este territorio, una reconfiguración de la narrativa, cómo nos narran, cómo nos vemos nosotros, nosotras, pero también cómo nos ven. Y en ese sentido yo tengo esta cuestión o esta pregunta y surge un poco de lo que les decía al principio y es cómo contarle a una ciudad que este año está conmemorando con bombos y platillos sus 350 años, cómo decirle a esa ciudad en Medellín también nacen personas negras afrodescendientes. En Medellín también están plantadas esas semillas de personas negras afrodescendientes y que hemos estado pues aquí desde sus inicios, pero cómo narrárselo a la ciudad en estos 350 años, que es en parte también la invitación que nos hacen al invitarnos pues como a este espacio. Me puede contestar Miguel o a profe, cualquiera de los dos. Bueno, vamos a contestar ahí, ahorita le tiramos la pregunta a ellos. Bueno, yo siento que acá a Medellín también se llegan las narrativas de los pueblos étnicos afro, llegan en un momento de una forma funcional, ¿sí? Entonces, de esa manera funcional empezamos con lo que es la inclusión. Y yo creo que en este momento a nadie le interesa que lo incluyan, ¿o sí? Sí, puede ser funcional. Nos interesa que se reconozcan unos derechos y unas luchas que hemos tenido los pueblos étnicos, sí, pero que no se quede solo en la inclusión, porque entonces eso implica, bueno, hay unas acciones afirmativas y lo vamos a entrar a usted a la educación. Pero es posible que en esa educación antes usted salga perdiendo su identidad. Entonces me incluye y me saca, quizás desapareciendo en mi esencia, mis búsquedas. Entonces, primero hay que, y esta inclusión se desconoce generalmente, también hay otra cosa que hay que, creo que darle el chip, voltearlo, hay que generar lo que con la Constitución del 91 comprendimos que éramos un país pluriétnico y multicultural, ¿sí? ¿Qué es eso de muchas etnias, cierto? Pusimos el mecanismo legal, pero no hemos dado el giro ideológico, ¿sí? Hay que entonces dar un giro ideológico y pensarnos qué es eso de ser diversos, lo diferente como lo más natural, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando partimos de la construcción y de las narrativas de los pueblos étnicos, empezamos quizás desde la Constitución del 91, pero esta se da como producto de unos grupos de estudio, de unas luchas y de unas apuestas que ya traían otros pueblos, ¿cierto? Además, producto de romper los silencios, y voy a la historia que por doméstica, lo doméstico es como lo interno y no se juega en lo político, hay que narrar las historias y los silencios que hemos tenido las mujeres en ese trabajo arduo. Las mujeres, estas empleadas en el servicio doméstico, tenían una apuesta política con el cuidado, tenían unas narrativas de educadoras, educaban allí, no contadas, esas son otras narrativas que hay que poner, ¿cierto? Entonces también para tener otras narrativas diferentes hay que plantear también más allá de la inclusión, hay que plantear un diálogo entre culturas, lo diría Catherine Walsh. Hay que reconocer, y no es el reconocimiento del premio, además sí se puede también, pero reconocer es en esa esencia, en esos saberes, en ese acervo de conocimiento, necesitamos hacer justicia epistémica y mirar cuáles han sido esos conocimientos, esas ciencias en las cuales y desde las cuales las mujeres negras y las personas negras en general
hemos venido construyendo esa amalgama o ese crisol que es ser paisa, otro tipo de paisa, ¿cierto? Yo hay veces me he tenido una idea, y si aquí está el pintor me ayuda a sacarla, esa figura de horizontes. Generalmente son esa figura que ven allá señalando, ¿cierto? Esa figura debería ser, también tener ahí sus afros, sus mujeres, porque hasta el arriero mismo lo dibujamos de una sola, no solo por el color, sino de una sola forma de conocer e interpretar el mundo. Entonces las narrativas deberían ser desde la interculturalidad, ¿sí? Hacer justicia epistémica, desde esos saberes propios que hemos puesto acá para la reconstrucción de esta historia, para el hacer historia. Profe, unas narrativas antirracistas, diría yo. Y rápidamente, usted mencionó algo bien importante que proclama la Constitución Política y que dicta que somos una nación efectivamente pluriétnica y multicultural. Pero aquí asumimos que todos sabemos, ¿cierto? Yo quiero que aterricemos esos dos conceptos y bajémoslo, porque tal vez aquí yo veo que hay varias personas que tienen el conocimiento que conozco, pero tal vez haya personas que no tienen ni idea de lo que usted está hablando. Y también el tema de la interculturalidad. Entonces me parece importante, no sé si Miguel o la profe, rápidamente damos una pincelada para seguir en el diálogo de cómo nos narramos también desde la ciudad, para que abramos el micrófono al público. Que me parece importante también ese ejercicio, ¿no? Dale. Sí, bueno, ahí habían también otras narrativas. Voy a empezar con unas narrativas puntuales. Miguel tenía otras aquí del lado histórico. Esta narrativa también es muy importante. Vamos a dar como otros ejemplos de narrativas más que, por ejemplo, la narrativa que veían ahí, UTRASD, que es un sindicato, aquí habría una de las mujeres de UTRASD, sería muy interesante. Es un sindicato que nace para reivindicar el trabajo de las mujeres afroempleadas en el servicio doméstico. Ellas están construyendo otra narrativa, ¿cierto? Una narrativa. Hasta hoy ellas ya tienen prima de servicio, ¿cierto? Pero también están empeñadas, y estamos desde ahí, porque es una decisión que también yo tomé, de hablar desde qué lugar hablo para que nuestros cuerpos y nuestros lugares de enunciación siempre estén, ¿cierto? Entonces yo tomé la decisión de hablar desde aquí, pero no puedo olvidar el pasado, ¿cierto? Entonces desde ahí yo digo, ¿cuáles son las narrativas de las mujeres, ¿cierto? Cómo ellas construyen esa historia de injusticia, pero también cómo ellas reconstruyen relatos de enseñanza y de construcción intercultural con niños, niñas y personas, ¿cierto? Cómo ellas hoy construyen que ni siquiera la historia del sindicato en Colombia había tenido las luchas étnicas al interior. Se luchan por derechos laborales, pero no por derechos también laborales, pero racializados. Allá hay otras narrativas para construir. Las historias de los pueblos y las mujeres en las academias, más allá del exotismo, también las luchas libertarias que se han tenido. Incluso las historias de construcción a través de sabidurías como en el biche, en alimentos, esas construcciones que después decimos es necesario darlas. Acá Miguel tenía, también aquí teníamos otras narrativas, por ejemplo, voy a sentarme solo en Medellín, ¿cierto? Hay una cosa que yo siento que tampoco se le ha hecho justicia epistémica, y fue el barrio 8 de marzo. Ahí tengo unas imágenes, porque haciendo historia, en el 8 de marzo, las mujeres negras allá me contaban cómo se fueron construyendo barrios en Medellín. Y los barrios se fueron construyendo, algunos barrios de acá, con los asentamientos y las mujeres y las personas que veníamos huyendo del desplazamiento forzado. Y llegaron entonces la familia. Generalmente lo cuenta la acción comunal de una manera generalizada. Incluso ni siquiera se cuenta la historia de la mujer, que te cuenta, y por ahí hay relatos que es necesario sacar a la luz, que ellas cuentan cómo fueron haciendo, cómo fueron llegando unas familias y han construido barrios enteros y los han configurado, ¿cierto?
El concepto de interculturalidad e inclusión, rápidamente digo, ya Miguel ahorita hará otra parte de eso. El primer concepto que entra, el concepto de inclusión no entra de la misma manera a todos los territorios. En Colombia después y en Medellín, después de la Constitución del 91, veíamos algunos activistas étnicos afro, y yo ahí me cuento pues, pero no van a empezar a calcular años. Empezamos con un librito acá de la Ley 70, y en ese librito parecía que tuviéramos el Nuevo Testamento o el Código Civil o la Constitución, porque parece que hubiese nacido algo nuevo para nosotros, ¿cierto? Pero el primer ejercicio que se dio ahí fue el de la inclusión. Necesitamos que hayan acciones afirmativas para que nos incluyan en ese sistema que nos ha negado la posibilidad de acceder. Digamos que allí podrían leer un poco a Claudia Mosquera, ¿cierto? Que ella hace todo ese ejercicio. ¿Y cómo podíamos acceder? Se crea el Consejo de Comunidades Afro, se crean unos organismos para proteger, se hace la gerencia de etnias, donde el político de turno que quisiera escucharlo y a él, los incluimos, ahí va uno. Incluso después se pensaba la inclusión, cómo entrar a la universidad, y aparece la ley de cuotas. Pero vemos que esto no es suficiente, porque usted puede estar incluido ahí, pero puede estar abandonado. Porque el primer paso estaba incluido, o sea, te dejaron entrar, pero tenías que actuar como actúa todo el mundo. Yo egresé de filosofía y estuve mucho tiempo pensando que la vida me la determinaba Kant, Hegel, y salí odiándolos, porque entonces yo dije, ¿dónde está la abuela? ¿Y dónde están los ancestros? Y si vi dioses, vi los dioses griegos, pero ¿dónde están los orichas? ¿Dónde están las deidades? Entonces damos otro paso que queremos plantearnos, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué se necesita para dialogar con ese otro? Entonces ahí es donde pasa la interculturalidad, ¿cierto? Es un diálogo que se propone entre culturas, ¿sí? ¿Cómo promover un diálogo entre culturas? La Constitución del 91, específicamente en la Ley 70, promueve un mecanismo que se llama la Ley de Educación. Sin embargo, hoy en los colegios, ¿cuántos de aquí son profes? ¿Quién desarrolla la cátedra de las de afrodescendientes? Bueno, todavía en los colegios, en mayo 21, tiene uno que estar pilas para que no le saquen un niño pintado de negro o una niña. Entonces, la interculturalidad va más allá, incluso de dejarte incluir esto. Entonces, eso básicamente es otro paso más profundo. Catherine Walsh, le invito a que también lean cómo ella narra y pone ahí qué implicaría. Y ¿cómo es esta que estamos leyendo ahora? Bueno, ya Bell Hooks también nos puede narrar un poco qué sería dialogar entre culturas. Es que hay muchas capas ahí y en 40 Sí, minutos. es que nos podemos quedar conversando mucho acá. Ya me hicieron una señal por ahí que tenemos 7 minutos y que conversemos para preguntas o para 7 minutos para seguir conversando o para todo. Para todo. Ok, entonces rápidamente, Miguel, vamos entonces a hacer un rápido recuento de esos referentes importantes que han sido claves como en contribuciones, de la población afro en Medellín y también cómo eso se conecta con otros departamentos, que uno de ellos es Diego Luis Córdoba y Miguel A. Caicedo. Hagamos este recuento rápido de estas narrativas para abrir. Lastimosamente va a ser rápido, me hubiera gustado hablar mucho más de esto porque Medellín, por ejemplo, también ha sido un centro de intelectualidad afro. Entonces Medellín no solo se trata de un asunto del trabajo donde se ha construido una ciudad con fuerza física, sino que, por ejemplo, aquí también ha habido una intelectualidad afro y especialmente se han generado unos vínculos entre Medellín y Chocó que todavía no se han explorado. Y hay dos casos en los que nos estamos centrando actualmente, que quisiéramos visibilizar estas historias para hablar de esas conexiones entre Medellín y Chocó, específicamente como Medellín como un centro de pensamiento afrodiaspórico. Uno es Diego Luis Córdoba, que por supuesto nace en el Chocó y viene a estudiar acá en la Universidad de Antioquia, y desde acá, como estudiante de Medellín, es que se gesta
él, como líder de un movimiento estudiantil, se gesta la autonomía para la departamentalización del Chocó, o la Liga Pro Chocó. Porque Chocó, para esta época, Colombia le decía a ciertos territorios de frontera: no nos interesa tu población, pero nos interesa tus recursos, así que te vamos a administrar desde el centro. Entonces, no, Chocó carecía de autonomía departamental y era administrado desde Bogotá. Eso cambió a partir de 1940 y ese movimiento se gestó precisamente desde acá de Medellín. Quien lideró eso fue un intelectual, un político que se estaba formando acá, Diego Luis Córdoba. Entonces, esa es una pista de lo que nos podría revelar. En otro caso, Miguel A. Caicedo, que Miguel A. Caicedo también es un poeta que nace en un corregimiento de Quibdó, en la Troje, y viene a estudiar acá a Medellín, se graduó del bachillerato, y empieza a estudiar licenciatura en lenguas modernas en la Universidad de Antioquia, uno de los primeros egresados de la Universidad de Antioquia afrodescendientes. Y como en su época de estudiantes él funda una tertulia muy famosa que se denomina el tertuliano, que poco se ha estudiado. Conocemos a un referente porque en esa tertulia tenía dos protagonistas. A uno lo conocemos mucho y a otro no, a Miguel A. Caicedo no. El otro es Manuel Mejía Vallejo, ¿lo conocen? Mucho, no. Fundaron una revista, empiezan a publicar poesía, alaban mucho, les gusta la poesía de Guillermo Valencia y entonces fundan una tertulia, se reúnen en el Café La Bastilla, todas las historias de las tertulias, como de los Pánidas, de los nadaístas. Entonces también en una de esas tertulias que le da inicio a la literatura aquí en Antioquia, está participando una persona negra, un chocuano. Pero conocemos la historia de Miguel A. Caicedo, no. Nos llenan de relatos sobre la historia de Manuel Mejía Vallejo. Finalmente, pues, queríamos visibilizar un poco como eso que mencionaba la profesora, de cómo ciertos barrios se han ido fundando por personas negras, entonces también estamos aportando a la territorialidad de este país, de esta ciudad, pero sin embargo, desde una perspectiva inclusiva. Yo recuerdo mucho esta campaña que recientemente está sonando en el metro, que creo que es como Escúchanos en tu lengua. Desde una perspectiva multicultural es simplemente reconocer que así como estamos aquí todos, es que veámonos las caras, tenemos diferentes orígenes. Étnicos, sí, raciales, culturales, geográficos, eso es una realidad, eso es la multiculturalidad. Pero ¿qué hacer con eso? Desde una perspectiva multiculturalista, que es un discurso funcional, es simplemente reconocerlo y celebrar. Reconocemos que aquí en Medellín hablan unos pueblos que tienen otras lenguas, como la lengua raizal, o la lengua emberá, o la lengua guayunaique, entonces le ponemos ahí un anuncio en otro idioma, eso es bonito. Pero desde una perspectiva intercultural es cuántas personas afro, o emberá, o guayú hacen parte de lo que es el metro como institución. O palenqueras, hacen parte de lo que es el metro constitucional, sí, y raizales, hacen parte de lo que es esa institución. Por ejemplo, tenemos una ley, una política pública de etnias, claro, pero eso también de alguna manera sigue promoviendo el mito de que somos minorías. No, tenemos que participar en igualdad de condiciones, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial que actualmente se está discutiendo. Pero si tenemos una historia, por ejemplo, las personas negras desde mitad del siglo XX para acá, en la construcción de barrios, que 8 de marzo, que Limonar, que Caicedo, que La Iguaná, que un montón, Nuevo Amanecer, por ejemplo, allá en Altavista, ¿por qué no estamos siendo parte de la discusión sobre el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo debería organizarse territorialmente esta ciudad? No lo estamos siendo, solo nos tienen en cuenta o nos incluyen en lo que tiene que ver política de etnias. No, hay que superar eso. Bueno, esos son algunos casos que queríamos comentar. Y al final esto es un asunto que sucede en 1812 y es como Medellín desde el principio y desde hace mucho tiempo ha sido un centro donde las personas negras han estado jugándose en lo político. Esto es un documento que me encontré en el Archivo Histórico de Río Negro, en el Fondo de Esclavos. Es que en 1812 hay 200 esclavizados que se leen la reciente Constitución de Antioquia de 1812, en donde se proclama que Antioquia es un estado libre, independiente y que se promueve la propiedad. Entonces estos esclavizados dicen, bueno, así como ustedes están promoviendo la libertad, la igualdad de derechos, quiere decir que nosotros reconozcanos eso también porque somos seres humanos. Y hablan por los 10.700 esclavizados en la provincia de Medellín. Nótese ese número, impresionante para 1812. ¿Cuánta población había en Medellín? Bueno, esto era muy poquita la población que había en Medellín, así que un gran número de esclavizados en esta proporción. Y entonces ellos están diciendo que desde hace mucho tiempo están siendo esclavizados, que están teniendo tantas penurias y no sé qué, y que así como se está hablando de libertad, de igualdad y de derechos, ellos también necesitan eso, que se les reconozca, porque también son seres humanos. ¿Tenías una pregunta? Juan José Nieto, sí. Vale. Claro, él es cartagenero y hay algo que no se reconoce y algo particular con Juan José Nieto, que ese acto volvió más famoso a Juan Manuel Santos que al mismo Juan José Nieto.
Te habla de nuevo del racismo de esta sociedad. Y lo segundo es que, claro, Juan José Nieto fue un presidente afrocaribeño, pero algo que no te cuentan es que, por ejemplo, supuestamente aquí nos enseñaron en el colegio que la novela fundacional de Colombia es María, que la escribió Jorge Isaacs, un blanco. Pero eso es completamente falso. Es Ingermina o la hija del calamar, que es la historia de la colonización de Cartagena. La primera novela que se escribe en Colombia es una novela histórica y la escribe precisamente Juan José Nieto, que era, además de ser político, era todo un intelectual y maestro de Candelario Beso. Ahí toca ya hacer como un trabajo de investigación. Tenemos 3 minutos, me dieron 2 de Gabela. Entonces, rápido, por favor, en segundos, 10 segundos, 10 segundos. ¿Cuánto tiempo nos pueden dar? Otros 5 minutos. Son las 7:51. Ok. ¿Quién sigue? Pregunta. ¿Cuáles son en la Villa de la Candelaria? Bueno, ay, qué pena. ¿Cuáles son en la Villa de la Candelaria como tal esos asentamientos habitados por afrodescendientes y por qué en esos lugares específicamente? Sí, en el periodo colonial, o sea, ¿dónde se asentaron como tal los primeros lugares habitados por afrodescendientes? ¿Y saben por qué específicamente ahí? O sea, ¿cómo influía geográficamente, digamos, ese ordenamiento territorial? Claro que sí. No, el espacio también se ha organizado de una manera racista. Entonces Medellín no ha sido la excepción de eso. Yo voy a reivindicar como, hace poquito me encontré en el archivo como una historia, que es la historia de Guanteros. Que a eso quizá a nosotros no nos suena de nada, pero Guanteros pues se supone que fue un arrabal o una Rochela. La Rochela, hay un barrio en Cartagena que se llama La Rochela. Bueno, hay una historia toda interesante de por qué le llaman La Rochela o La Rochelle, que es una palabra que se genera por allá en Francia en la época de los protestantes, de como ciertos lugares o que hoy llamaríamos tugurios. Bueno, se supone que esas eran las partes más deprimidas de la villa, precisamente porque habitaban personas negras. Y lo que se decía en ese momento era que sonaban tus tambores a altas horas de la noche, que hacían rituales, que había brujería, todo tipo de discursos que se generan por el tipo de personas que habitan. Entonces, uno de esos sectores era el Guanteros. Claro, nos falta también reconstruir como la historia de los palenques que se formaron aquí en las cercanías de la Villa de la Burrá. El corregimiento de San Andrés de Girardota reivindica una historia como palenque. Por allá hay algo que menciona mucho la profe Lisa, por Robledo, lo conocemos en Robledo Palenque, una ruta de buses, por allá también hay un barrio que se llama Palenque, ¿de dónde vendrá esa palabra? En la Iguaná se supone que muchas personas negras fueron sometidas a sacar oro ahí alrededor de la Iguaná, entonces probablemente a las alturas de la Iguaná, lo que hoy saldría Robledo Palenque, se asentaron estas personas. Entonces son unos casos que Guanteros, probablemente Robledo y San Andrés de Girardota. Pero igual hay que mirarlo en perspectiva de lo que hay que investigar. Esos son los silencios que hay en la historia. Generalmente lo hemos dejado como en los palenques también, pero son silencios precisamente que hay que para fortalecer las narrativas. La compañera... Bueno, yo iba a hacer como un comentario sobre los consejos municipales de paz y buenas noches. Bueno, quería hacer como un comentario sobre los consejos municipales de paz y, a mi perspectiva, la baja asistencia de las negritudes. Es muy importante que haya mayor presencia, mayor intervención para profundizar también en temas investigativos, ¿cierto? Y en esa recolección de memoria, en esa estructuración de historia, porque siento que es re importante poder tener todas las perspectivas, ¿cierto? Y siento que en los consejos municipales no hay una alta presencia, ¿cierto? Entonces es como una manito arriba para que tengamos pues como presente desde las entidades o las personas que estén pues interesadas también como meter ahí su granito, porque siento que están cogiendo fuerza en la ciudad y son importantes. También esta voz activa y presente. Bueno, yo creo que ya, no hay más preguntas, más intervenciones, una rápida. Ok, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. Gracias, Miguel. Gracias, profe. Y pues recordarles siempre
que hay un peligro en la historia única y que es importante conocer las visiones y todas las narraciones que tenemos como poblaciones afrodescendientes de Medellín, del área metropolitana y de Colombia. Así que bueno, vamos a seguir reviviendo esas memorias y esos legados para que Medellín y Colombia no se pierdan de lo extraordinario que hemos estado aportando históricamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes también por acompañarnos a este espacio y agradecemos a las entidades que hacen posible esta fiesta del libro. El Distrito de Medellín con su Secretaría de Cultura Ciudadana, la Biblioteca Pública Piloto, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y nuestros grandes aliados EPM, Confenalco, Confama y la Fundación EPM. Muchas gracias.